militar en El Salvador. Sean bienvenidos a este canal de YouTube, donde vamos a platicar y a contarles qué ha pasado en El Salvador después de tantos golpes militares y cuál supuestamente ha sido el último golpe militar. Los militares, como es costumbre en El Salvador desde hace muchos años, jugaban a grupitos que se daban golpes de Estado. Cada uno de estos grupos tenían la oportunidad de ver qué iban a ganar con el poder en sus manos. La oligarquía salvadoreña también estaba conjunta con ellos. Habían partidos oficiales, entre ellos el PRUD, el Partido Revolucionario de Unificación Democrática. También estaba el PCN, el Partido de Conciliación Nacional. Estos partidos participaban políticamente, pero eran apoyados por la Fuerza Armada e igualmente por la oligarquía de El Salvador, que siempre querían tener sometidos a los salvadoreños siempre y cuando no ganaran las elecciones. Por eso en ese tiempo hubo golpes militares y también hubo fraude electoral, ya que en todas estas elecciones siempre ganaban los militares y el partido oficial junto con la oligarquía. ¿Desde cuándo comienzan los golpes militares en el país? En El Salvador comienzan en el año 1932, con el general Maximiliano Hernández Martínez. Este militar empezó en el 32 y el poder lo quería para él. Pero en ese tiempo también había nacido ya el Partido Comunista en El Salvador. Era dirigido por Farabundo Martí y por estudiantes universitarios. Pero llega un momento en que los oligarcas que tenían el poder y los terratenientes querían quitarles y robarles las tierras a todos los campesinos de la zona occidental para sembrar café. Por ejemplo, en Occidente, en Sonsonate, en Nahuizalco y también en Izalco fueron lugares estratégicos donde los campesinos iniciaron la protesta para que no les quitaran las tierras. Pero inmediatamente que se levantan, y también los apoya Farabundo Martí, aunque él no había participado directamente en ese levantamiento, pero sí participa con el Partido Comunista de la época. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Maximiliano Hernández Martínez envía a la Guardia y también envía a la parte del ejército a masacrar a todos los campesinos de El Salvador allá en la zona occidental. ¿Cuántos campesinos fueron asesinados? Fueron asesinados aproximadamente 30.000 campesinos. Y en base a eso, capturaron también a Feliciano Ama, que era el dirigente campesino en Izalco. ¿Qué fue lo que hicieron con Feliciano Ama? Lo mataron y lo colgaron efectivamente en uno de los árboles cercanos a la plaza principal de Izalco. Eso fue lo más grave que pudo haber ocurrido. Mataban a todos los campesinos de cualquier forma, hombres y mujeres, niños y niñas. Así era el comportamiento de los militares ordenados por Maximiliano Hernández Martínez. Este militar que quedó con este golpe de Estado, con este golpe militar, estuvo durante 14 años, desde el 32, algo así como hasta el 44, dominando El Salvador. Dominando El Salvador y también con represión a los salvadoreños. Lamentablemente, como siempre sucede, los otros militares, cansados de Maximiliano Hernández Martínez y también el pueblo, entonces ya habían ordenado dar otro golpe militar a Maximiliano Hernández Martínez.
Pero después de eso, que lo dan, entonces no respondía bien porque Maximiliano Hernández Martínez fue ganador de ese conflicto con los otros militares. Pero ocurrió algo especial. El pueblo de El Salvador, los salvadoreños todos, como siempre, han sido fuertes de carácter y no han permitido ese tipo de represión de los militares, de la oligarquía también y de los partidos oficiales. Entonces vino una huelga de brazos caídos. Esa huelga de brazos caídos en 1944 llevó a que Maximiliano Hernández Martínez pusiera su renuncia, ocupara la Radio Nacional para ordenar y decir de que efectivamente se iba del gobierno y se iba del país. Él, sin embargo, señaló que dejó a la historia para que le señalara a él si había tenido responsabilidad en los problemas. Esa es la manera descarada de este militar. Pero después de ese proceso que hicieron los salvadoreños, en la cual, estando como de 14 años más o menos, Shafik Handal, comandante del FMLN en su tiempo, este Shafik participó en la huelga de brazos caídos, junto también con el rector Fabio Castillo de la Universidad Nacional. Ese fue el procedimiento que se dio en ese tiempo, y así de esa manera salió Maximiliano Hernández Martínez y perdió ante el pueblo salvadoreño, y la dictadura se quitó, que ha sido la más larga que ha habido por parte de estos militares. Maximiliano Hernández Martínez, posteriormente, él se fue para Honduras, y allí en Honduras, viviendo en Honduras durante muchos años, y estar libre de todo castigo de parte de las autoridades salvadoreñas, porque los militares nunca pedían investigar a estos militares. A Maximiliano Hernández Martínez lo asesinó a cuchilladas su motorista. Este motorista lo asesinó, y era el mismo motorista que tenías en El Salvador. Lo asesinó, y después fue capturado este sujeto, a quien también fue asesinado en su tiempo. Esa es la manera como terminó este primer golpe militar sangriento, y también que asesinó a tantos salvadoreños en 1932. De ahí la historia ha continuado. Continuaron también otros golpes militares desde esa época hasta 1950, que salió electo el coronel Óscar Osorio. En ese tiempo este señor ganó con fraude electoral con el Partido Revolucionario de Unificación Democrática. Después, en 1956, otra vez con fraude en las elecciones, gana el coronel José María Lemus, a quien se le acusó que era hondureño. De 1956 a 1962 también ocurre un golpe militar en 1961. Pero no les pareció a los militares ese grupo de militares que habían dado un golpe militar. Y sale otro grupo con civiles que le dio golpe de Estado y llegaron al poder en 1962, cuando se originan las elecciones en ese tiempo, y de ahí gana otro coronel con fraude, Julio de Alberto Rivera. En 1966 ya la situación era grave en el país, habían huelgas, como por ejemplo en esa época del 66 en adelante, había nacido Andes 21 de junio, una organización de maestros que tuvo grandes luchas en esa época, pero así como tuvo esas grandes luchas, también Andes perdió a cientos de profesores que lucharon en favor de ser profesores con libertad y tener buenos salarios, y que la educación fuera general en todo el país. En 1966 llega otro presidente militar con fraude, el general Fidel Sánchez Hernández. Llega del 66 hasta más o menos el 72, pero en el 68-69 en Honduras suceden cosas demasiado abusivas de parte de uno de los presidentes de ese país, y empiezan a perseguir a los salvadoreños que residían en Honduras y ahí vivían. Ellos fueron unos 300,000 salvadoreños que les robaron sus tierras, mataron a muchos campesinos, y entonces ellos procedieron a sacarlos del país. La Fuerza Armada, viendo la situación, con Fidel Sánchez Hernández de presidente, sucedió lo que no podía suceder. Pero así sucedió. Eso es lo bueno de la historia de El Salvador. En 1969, aproximadamente, el
el día 14 de julio, sale publicado en los medios y se avisa a todos los medios de comunicación que a las 5 de la tarde de ese día, 14 de julio, cuando se celebraba la Revolución Francesa, resulta de que en ese tiempo sale ese anuncio y decía que iba a haber una maniobra de apagar todo el alumbrado eléctrico en El Salvador, como estrategia por cualquier ataque de los hondureños. Se hizo el estratégico apagón de luces y también surge la noticia después de una hora aproximadamente. Aviones salvadoreños habían atacado Honduras y habían destruido a la mitad de la aviación de Honduras. Los salvadoreños habían utilizado avionetas, unos aviones Mustang, unos aviones de diferente estilo, para bombardear esos aeropuertos como el Toncontín. Después del ataque de los aviones salvadoreños, las tropas del Salvador ingresaron a territorio de Honduras y ocuparon varias ciudades, pero desgraciadamente intervino como siempre la Organización de Estados Americanos, OEA, y ordenó que se detuviera el avance de las tropas, y así en 5 días El Salvador había avanzado en el interior de Honduras, ocupando varias ciudades. Pero terminó la guerra en ese momento. Ese periodo duró poco de alegría entre la Fuerza Armada y el pueblo de El Salvador, porque días después comenzaron los actos represivos en contra de los salvadoreños. Ya para 1970 fue que se comenzaron a fundar los grupos guerrilleros. Uno de ellos era el Partido Comunista, que luego de una salida de algunos dirigentes del Partido Comunista, formaron las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, FPL. Se fundó también el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. También las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, FARC. Así estaba comenzándose a estructurar una organización guerrillera que combatiera a las estructuras militares y al partido oficial, que eran toda represión en contra de los salvadoreños. Desde 1972, cuando ya iba a concluir el periodo de Fidel Sánchez Hernández, los golpistas de esa época, el coronel Mejía, inclusive el candidato a la presidencia José Napoleón Duarte, lograron capturar al general Fidel Sánchez Hernández y lo fueron a encerrar al cuartel El Zapote, al sur de San Salvador. La situación se complicó y empezó a ser de esa manera. El coronel Mejía no logró su cometido y al que fuera presidente de El Salvador, Napoleón Duarte, lo capturaron, lo maltrataron y lo sacaron del país con rumbo a Venezuela. Ese es el periodo más difícil de El Salvador. Las organizaciones guerrilleras ya estaban establecidas y junto a ellas varias organizaciones populares que encerraban a muchos dirigentes también de los guerrilleros. Entre ellos estaba el Bloque Popular Revolucionario, las Ligas Populares 28 de febrero, y así una serie de organizaciones que fueron estableciéndose en la década de los 70. El Ejército de El Salvador, como siempre, en ese tiempo que había puesto a un presidente, al coronel Arturo Armando Molina, como un acto represivo y también como un fraude electoral, comenzó a perseguir a los salvadoreños, a los obreros, a los campesinos, a los estudiantes, y comenzaron las muertes en El Salvador.
Muchos jóvenes fueron asesinados por la Guardia Nacional y también por los escuadrones de la muerte que comenzaron a nacer en esa época. Siguió el ritmo de esas masacres. En 1975 surge una masacre que originó el coronel general Carlos Humberto Romero, que después fue presidente. El 30 de julio asesinó a casi 39 estudiantes atacando con tanquetas y guardias nacionales una manifestación cerca del Seguro Social de El Salvador. Ahí murieron aproximadamente 39 estudiantes de la Universidad Nacional. Muchos fueron capturados y desaparecidos, dejaron una gran cantidad de muertes. Y así seguía sumando toda la actuación de la Fuerza Armada en contra del pueblo de El Salvador. Para 1977 se realiza otro fraude electoral y ahí gana la presidencia el general Carlos Humberto Romero. Este señor, Carlos Humberto Romero, fue responsable de muchos asesinatos. Y fue grave la situación y coincidentemente en 1977, ¿quién llega a la Iglesia Católica? Monseñor Óscar Ardulfo Romero. En este caso se puede interpretar Romero contra Romero, porque el general era de apellido Romero y Monseñor era de apellido Romero. Pero la situación se empieza a complicar porque ya los militares avanzaban y hacían girar una nota de parte de los escuadrones de la muerte dirigidos por el mayor Roberto Dauizón, que también fue el que fundó el Partido Arena. Decía: haga patria, mate un cura. Y comenzaron el asesinato de varios sacerdotes, que en total hasta 1989 murieron aproximadamente 15 religiosos, entre ellos 4 religiosas de Estados Unidos, que fueron violadas y asesinadas por la Guardia Nacional. También asesinaron a Monseñor Óscar Ardulfo Romero en marzo de 1980. Otros sacerdotes fueron cayendo de esa manera con los escuadrones de la muerte. En 1979, 6 sacerdotes son asesinados de una sola vez. Eran los sacerdotes jesuitas. Cuando elementos del batallón Atlacat ingresan a la Universidad Católica y asesinan en horas de la madrugada a estos 6 sacerdotes y 2 mujeres que trabajaban con ellos. Esa era la gravedad del país. Pero en 1980, ya la situación crítica que ocurría, en 1979, más o menos el 15 de octubre de 1979, surge lo esperado e inesperado también, porque los militares eran complacientes con el que estaba de dictador, porque era una dictadura militar férrea que causaba daños a la población, guiados por la oligarquía salvadoreña y también por el Partido de Conciliación Nacional. Pero ¿qué pasó el 15 de octubre? Un grupo de militares, que ellos se llamaban militares jóvenes, dan el golpe militar, entre ellos el coronel Adolfo Majano y también el capitán Francisco Mena Sandoval y otros militares que participaron en este evento, que se puede calificar como el último golpe militar en El Salvador. Ustedes quieren quitarle el poder a nuestros amos los ricos. La lucha es constante. Adelante. ¡Bloque! 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 El pueblo no se... A todo el pueblo salvadoreño acá.
Pero dentro de este golpe militar que se dio en el 79, ocurre otro golpe interno entre ellos, porque ingresaron dos militares recalcitrantes de la derecha, el coronel García y el general Abdul Gutiérrez. Ellos ingresaron y lograron sacar del juego al coronel Majano, a quien acusaban de izquierdista. Y también otros jóvenes capitanes salieron del golpe militar y luego se ingresaron a la guerrilla. Pero en el caso de este golpe militar ya se pudo establecer un poco, pero después se da otra especie de golpe y entonces ingresan a esta junta militar que se formó, ingresa también el Partido Demócrata Cristiano. En este caso también participó el rector de la Universidad Católica, e igualmente participó en la elaboración del comunicado que daba a conocer los militares de lo que se iba a hacer en el país, que según dice el coronel Majano, fue elaborado por el padre Ellacuría, que estaba en la Universidad Católica y que luego fue asesinado. Pero la situación estaba así de complicada. Y llega también con el PDC el doctor José Antonio Morales Servis e igualmente el ingeniero José Napoleón Duarte. Ahí llega y lo forman como presidente de la Junta Revolucionaria. Luego después es electo, o más bien es propuesto por el PDC como presidente de la República en 1984. Y esta más o menos es la situación que se dio, porque en 1980-81, después de los golpes militares, después del asesinato de Monseñor Romero, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo más grave, ya se había conformado, las 5 organizaciones guerrilleras habían conformado el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, en homenaje a Farabundo Martí, un líder de la década de los 30. Entonces ya se funda ese ejército guerrillero con las 5 organizaciones y comienza una guerra en forma. Decían que los Estados Unidos empezó a proporcionar $2 millones diarios para ayudar a la Fuerza Armada de El Salvador para combatir a la guerrilla. Pero sin embargo, esa es otra historia. Y El Salvador soporta la primera guerra civil de esta naturaleza entre el Frente Farabundo Martí, la Fuerza Armada, apoyada también por el Ejército de los Estados Unidos y los Escuadrones de la Muerte. Esa fue la situación grave que surgió a partir de 1980, cuando fue asesinado Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que ahora ya está por ser convertido en santo debido al asesinato criminal que hizo el mayor Roberto D'Aubuisson cuando ordenó, según la Comisión de la Verdad, que fuera asesinado Monseñor Romero. Y fue asesinado de un certero disparo en el corazón en una pequeña iglesia que está al poniente de nuestra capital. Esa es más o menos la historia del último golpe militar. Y por cierto, en estos días llegó a nuestro país, procedente de Canadá, donde está viviendo exiliado prácticamente, el coronel Adolfo Majano, que ha hecho un libro que él lo califica como que fue la última oportunidad que tuvieron los salvadoreños para hacer las cosas de bien. Pero en 1979 fue el golpe militar y en 1989 fue la ofensiva general del FMLN y comenzaron los diálogos entre el gobierno y la guerrilla. Esta fue una breve historia de lo que ha pasado en nuestro país del último golpe militar, que va a ser celebrado este 15 de octubre, efectivamente, cuando se han cumplido más o menos 38 años del golpe militar. Y esto pues es bueno, porque el ejército ya está sostenido y mantenido precisamente en este tiempo que está en un gobierno de izquierda, como es el Frente Farabundo Martí, que ha llegado al gobierno con un miembro de la Comandancia General, que es el presidente Salvador Sánchez Serén, y ahora es comandante de la Fuerza Armada de El Salvador. Hasta aquí vamos a dejar esta información y luego creo que vamos a continuar con esta historia para que nuestros televidentes y oyentes en todo el mundo que sepan que estamos transmitiendo desde San Salvador, El Salvador en Centroamérica. Muchas gracias. Les deseo felicidades en nombre de quien les habló, su servidor René Hurtado, también con la colaboración en cámara de Cristian Hurtado. Que la pasen muy bien y muchas felicidades, y nuestro testimonio de humildad
para los mexicanos y para los países del Caribe que han sufrido huracanes y terremotos. Que la pasen bien y que Dios bendiga a todos los salvadoreños fuera de El Salvador.